un siervo del Señor que ha experimentado por carne propia caminar por fe. Y ese caminar en carne propia, ustedes lo conocen a través de esta noche, si es el pastor Hans Palacios. No solamente traerá un mensaje emotivo, un mensaje especial, sino que traerá un mensaje donde nos está invitando a que nos preparemos para no solamente caminar por vista, sino que por fe. Por eso queremos invitarlos a ustedes a que abran su corazón, abran su mente y estén dispuestos a recibir la bendición del cielo. Por eso quiero que ustedes puedan recibir al pastor Hans Palacios con un fuerte amén y dejemos que el Señor obre en la vida de hoy para que su mensaje cobre vida en este lugar. Queremos invitarlo, pastor. Buenas noches, hermanos. Creer. ¿Seguro? Sin duda, ¿verdad? Creer para ver. Bueno, avanzamos en la semana, qué rápido pasa el tiempo. Hoy es martes, hoy teníamos un adversario, lo tenemos, que se opuso al tema de hoy. Yo no sé si hizo mella o no en la asistencia, pareciera que sí, ¿verdad? ¿Qué adversario teníamos hoy? Dos. Ah, muy bien. Sí, la lluvia. Bueno, pero digamos que ese a veces como que se enfrenta más fácil, pero el fútbol es un adversario muy fuerte. A mí me gusta el fútbol y yo veo los partidos de la selección, siempre y cuando nunca interfieran con nada que tenga que ver con Dios. Para mí esa es la clave, ¿verdad que sí? No un sábado, nunca un sábado, nunca en la hora de un culto. Ah, no voy al culto porque había un partido. No. Pero si es un lunes de noche, un domingo de tarde, pues vemos el partido de fútbol, ¿verdad? Al que le gusta. Bueno, muy bien. Aquí estamos, hermanos, esta noche para continuar en este viaje, en esta historia. Hay muchas preguntas que seguramente ustedes se están haciendo y algunas las voy a responder. Otras va a ser muy complicado responderlas desde aquí. Pero vamos a ver hasta dónde el Señor me inspira para que diga, hable de esta parte y de esta parte no, para que podamos enfocarnos en lo que es esta historia, en el sentido de esta historia, no distraernos con cosas que no son las más relevantes en esta historia. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar, les voy a invitar a que se pongan de pie conmigo, vamos a elevar al Señor esta oración. Querido Padre que estás en los cielos, te saludamos reverentemente en esta noche, Señor. Gracias por habernos traído aquí al templo, porque pensamos que fuimos nosotros, pero tu Santo Espíritu es el que nos invita, encamina nuestros pies y somos atraídos por tu palabra. Así que aquí estamos, Señor, para continuar con esta historia, para seguir estudiando tu palabra y para encontrar más razones para decidirnos a creer. Primero creer, para entonces observar, ver los milagros que tú haces y seguirás haciendo en la vida de tus hijos, en aquellos que tienen fe. Gracias por los amigos que han venido esta noche, las noches anteriores. Gracias por los bautismos que ya hubo y vamos a tener más bautismos en el transcurso de la semana y de aquí al sábado. Es nuestro gozo traer, ayudar, colaborar en la ganancia de las almas. La obra es del Espíritu Santo, pero nosotros también tenemos una parte que hacer: invitar, dar buen testimonio. Y yo creo, Señor, que hemos visto el resultado del trabajo de la iglesia y todavía nos queda por ver cosas más maravillosas. Señor, por favor, envía a tu Santo Espíritu para que se mueva en medio de nosotros y esta sea una experiencia transformadora, estar ante tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anoche hablábamos de Pablo y veíamos la manera tan honesta como Pablo, teniendo de qué gloriarse o teniendo credenciales que exhibir, cuando tenía que hablar de la gloria, nunca era para él, sino que una y otra vez en muchos de sus escritos él insistía en que la gloria es para el Señor, porque Él es el que está detrás de todas las cosas, ¿verdad que sí? Vamos esta noche a continuar con Pablo, pero vamos a ir al libro segundo de Corintios, la carta segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, un texto corto, que es el título del tema de esta noche. Capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7.
Porque por fe andamos, no por vista. Corto este texto, ¿verdad que sí? Corto, una frase. Porque por fe andamos, no por vista. Pablo lo primero que hace es ilustrar la experiencia cristiana con una caminata. Y yo creo que esa es una manera muy pedagógica, muy ilustrativa de entender qué es eso de conocer a Dios y qué es eso de andar los caminos del Señor o seguir la voluntad de Dios, que es una caminata, no propiamente una competencia, porque la vida cristiana no estamos compitiendo con nadie, pero sí la vida cristiana tiene que ser una caminata que signifique un constante ¿qué? Progreso, un constante avance. Si un cristiano no lo entiende de esa manera, entonces ocurre el fenómeno lamentablemente frecuente en la iglesia de ver hermanos que llegan a los pies de Cristo, que se convierten y con el paso de los meses, de los años, yo diría que de las décadas, siguen siendo los mismos cristianos de siempre, con los mismos problemas de siempre. Saben que yo recuerdo aquí en el Valle del Cauca, mi primer distrito, estaba yo en una iglesia, estaba soltero todavía, así que yo compraba los alimentos en la casa de una hermana de la iglesia. Esa hermana tenía cargos en la iglesia, cargos muy importantes en la iglesia. Su familia era la que tenía el liderazgo de la iglesia. Entonces yo iba al mediodía a almorzar en su casa. Ella me vendía el almuerzo. Un día yo llegué y saludé, entré a la casa, la puerta estaba abierta, no vi a la hermana en la sala, no vi a la hermana en la cocina y como ya tenía confianza, fui más adentro de la casa y pasé al patio. Había un patio allá atrás y cuando llego a la parte trasera del patio, la hermana estaba fumando un tremendo chicote, un tabaco como de este tamaño. La hermana estaba fumando y cuando yo la veo y la hermana me ve, pues la verdad es que yo me quedé sin palabras, yo no hallaba qué decir, yo quedé sorprendido. La hermana con el chicote en la boca tampoco encontraba qué decir, lo tiró y yo era un jovencito, era mi primera, yo di la vuelta y me fui. Como que dije, ¿qué es esto? No encontraba qué decir, me quedé en la sala y la hermana después de un buen rato, ¿verdad? Ese día almorcé muy tarde, volvió a entrar, entró a la sala de la casa y se sentó conmigo y se sentó a llorar y a decirme, pastor, qué pena, pastor. La hermana tenía, no recuerdo, pero estamos hablando de más de 20 años de bautizada. No había podido dejar el cigarrillo. Es solo una ilustración de cómo para muchos la experiencia cristiana es nada más que una fascinación del momento, ¿verdad? Y no logramos entender que la vida cristiana es una caminata que nos permite ¿qué? Avanzar. Con el paso del tiempo la gente tiene que ver en nosotros ¿qué? Evidencias de la transformación. Si no hay evidencias de la transformación, no pertenecemos a una iglesia, sino a un club. En el club usted paga la membresía, ¿verdad? Y usted puede ir, bueno, y eso que hay algunos clubes que tienen código de vestimenta, pero de alguna manera el club no determina tu estilo de vida, porque tú estás ahí olímpicamente. Y eso suele pasar en la iglesia también. Pablo dice que la vida cristiana en primer lugar es eso, es un constante caminar, pero no de cualquier manera. Él dice que la manera de andar es, en ese camino de la vida cristiana es de dos formas, tiene dos formas, o por fe o por vista. El andar cristiano por vista tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentidos y tiene que ver con los sentimientos. Y eso es lo que a la gente más le atrae cuando conocen de una manera fácil el cristianismo, lo que llamamos una gracia barata, ¿verdad? Una iglesia donde hacen llorar a la gente, donde la hacen conmover, donde afloran las emociones y esas emociones afloradas pues producen fácilmente decisiones, pero que generalmente no son perdurables, y si es que duran, no transforman. Andar por vista es basarnos en lo que vemos, en lo que podemos comprobar, pero andar por fe, no hay un personaje que lo ilustre mejor que Abraham.
Vamos a ir al capítulo 12 de Génesis, perdón. Capítulo 12 de Génesis. Abraham, el padre de la fe, tiene un registro bíblico amplio, suficiente de su biografía, y podríamos pensar que el capítulo 12 relata el momento más importante en la vida de Abraham, que fue el capítulo 12 narra el llamamiento de Abraham. Y lo dice así el versículo 1: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 4: se fue Abraham como dijo Jehová, y con él marchó Lot. Así que vemos aquí a Abraham no titubeando ante la invitación de Dios. El relato parece muy pragmático, muy corto, pero piensen en un hombre como Abraham, rico, ¿verdad? Con muchas posesiones y con personas a su cargo, no hijos, pero sí familia que estaba a su cargo, y escucha el llamado de Dios y comienza a caminar en la dirección que Dios le muestra sin tener la certeza de para dónde va. Sin embargo, esa experiencia que es de fe no fue el momento más crítico en la vida de Abraham. A ver, si ustedes y yo hacemos memoria esta noche de un momento, del momento más crítico, donde la fe de Abraham más fue probada, ¿dónde fue? Capítulo 22. Así que Abraham comienza a caminar. Sí es desafiado en la fe, sí hay cosas importantes que él tiene que decidir y las hace con fe, pero es hasta el capítulo 22, ya cuando había pasado lo de Sodoma y Gomorra y toda esta historia, capítulo 22, cuando dice el relato lo siguiente, versículo 1: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, este respondió: aquí estoy. Versículo 2. Para leer el versículo 2 hay que prepararnos, porque vamos a continuación a leer uno de los relatos más emotivos de la Biblia. Para mí, este relato, como padre que soy, ¿cuántos aquí son padres, son madres de familia? La gran mayoría. Los que tenemos hijos, tratamos de entender lo que pasa en esta historia y difícilmente lo vamos a comprender plenamente, como lo tuvo que vivir Abraham. Dios le dice a Abraham en el versículo 2: Abraham, toma ahora a tu hijo, el hijo de la promesa, tu único hijo. ¿Habrán aquí padres que tienen un único hijo tal vez? Muy bien, aquí hay padres con un hijo único o hija, muy bien. O también hay hijos únicos aquí. ¿Qué experiencia? Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. No sobraba esa frase, ¿verdad? De pronto no era ni siquiera necesario decirlo. A quien amas. ¿Cómo no amar a los hijos? Y si es el único, por favor, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No hay en toda la Biblia una petición de parte de Dios más extraña que esta. Yo no diría cruel, porque sabemos cómo se desenlaza la historia. O sea que no era que Dios tenía en mente que iba a pasar literal y textualmente eso. Pero lo que sí debía pasar literalmente era que Abraham debía responder a la orden de Dios. ¿Cuál es esa orden extraña? Toma a tu hijo y ofrécelo ¿en qué? En holocausto. Ustedes saben cómo se ofrecían los holocaustos, ¿verdad? Ustedes saben que era el animalito que se ponía sobre el altar, era degollado, ¿verdad? ¿Qué había? Inevitablemente derramamiento ¿de qué? De sangre. ¿Eso es cruel o no es cruel? Eso es muy cruel. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado ver cómo matan la gallina, esa gallina que usted se come en el sancocho, bien deliciosa, ¿cierto? Los que comen sancocho, los que comemos sancocho. Y entonces, lo digo porque cuando fuimos al llano, porque mis niñas estaban muy pequeñitas, mi suegra siempre nos recibe con sancocho de gallina de campo, delicioso.
exquisito. Gallinas que mi suegra va criando durante todo el año y les pone el nombre. Este es Hansito, este es Derly, ya está marcada esa gallina. Y cuando llegamos mi suegra tiene el sancocho, pero en una ocasión, las niñas muy pequeñas, mi suegra va a matar las gallinas y mis niñas tenían 2 añitos, yo creo, 2 años y medio, y ellas vieron la crueldad de mi suegra. De hecho, mi suegra es cruel. No, mentira, mi suegra no es cruel. Mi suegra es una gran persona. Pero entonces mi suegra los mata de una manera terrible, hermanos. Yo no sé, hay diferentes técnicas, ¿verdad? Pero ¿saben qué usa mi suegra para matar esas gallinitas? El palo de la escoba. Y eso me parece cruel. Suena terrible. Y es un animalito. Mis hijas lo vieron y adivinen qué. Mis hijas no comen sancocho de gallina. Mis hijas de hecho no les gusta el pollo. Nunca les ha gustado el pollo. Y cuando ellas hablan del tema dicen no, porque desde muy pequeñitas vimos cómo matan esos animalitos y cómo mi abuelita es muy cruel y muy terrible para lo que hace. Bueno, es un animal. A mí también me da impresión. Ahora piense en que lo que se va a poner sobre el altar es su hijo, su Juan Carlos, su Helen, su Efraín, ¿verdad? Su Robinson. Ahí, un niño. Y la orden del Señor fue, y noten que es que suena fuerte, o sea, por eso digo que es un relato muy emotivo, porque Dios le dice, tómalo y ofrécelo en holocausto, yo te diré el monte, yo te voy a indicar el lugar exacto. Así que si usted recibe una orden de esas de Dios, y usted escucha claramente que la voluntad de Dios es algo tan extraño, bueno, quiero que a ninguno de nosotros Dios nos ha pedido una cosa igual, a ninguno. Pero como la historia que estoy contando esta semana, sí es verdad que a muchos nos ha tocado recorrer caminos muy difíciles, ¿verdad? Caminos muy difíciles. Miren, en estos días que hace poco estuve en Estados Unidos, en Chicago, conocí una familia venezolana que una hermana de Manizales me dijo, pastor, usted va para allá, llévele este detallito a esta familia e invítelos a la iglesia. Y los invité a la iglesia, fui, los visité y luego los llevé a la iglesia. Y ellos me contaban la odisea que vivieron atravesando el Darién para llegar a Estados Unidos. Pero lo que a mí me sorprendió fue que cuando ellos contaban la primera parte de la historia, ellos son 4, 2 esposos y dos niños. Y luego me dijeron, pastor, y después de que llegamos a Estados Unidos nos dimos cuenta que debimos haber traído los niños. Y yo, ¿cómo así? ¿Ustedes no fueron con los niños? No, pastor, cometimos el error de pensar que nosotros dejaron los niños en Manizales. Y después les tocó enviar que unas personas desconocidas llevaran a sus hijos y atravesaran Panamá y atravesaran Centroamérica y ellos le estaban esperando al otro lado de la frontera. Una historia bizarra, ¿verdad? De estas que les toca desafortunadamente vivir a muchos de nuestros hermanos venezolanos, muy triste. Pero Dios les permitió a esos niños hacer la misma odisea que los papás hicieron y allá estaban los 4. Pero yo le decía, hermano, ¿usted cómo hizo? Me decía, pastor, yo todavía no sé. No sé, pero bueno, no conocemos las circunstancias, ¿no? Así que no hay que juzgar. Lo cierto fue que ellos llegan y después le toca mandar por sus hijos. Y me cuentan que cuando los chicos pasaron por el Chocó, que creo que pasan a Panamá a través del Darién, bueno, llegan al Darién, se pierde la comunicación. Y me dijo, pastor, pasamos 5 días sin saber absolutamente nada de nuestros hijos. Unos desconocidos de la manito los estaban llevando para atravesar la selva y yo le decía, no, yo me vuelvo loco. O sea, yo no sé cómo hubiese pasado 5 días saber que mis hijos estaban pasando la selva del Darién con unos desconocidos para luego llegar hasta allá. Una experiencia dura, ¿verdad? Ninguna de esas se asemeja a lo que pasó a Abraham. La pregunta es, ¿cómo responde Abraham? Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana. A mí esto me llama la atención y por eso es que Abraham es reconocido en la Biblia como ¿qué? Como el padre de la fe. No hubo un tiempo para pensarlo, no hubo una argumentación, no hubo una resistencia de parte de Abraham para responder el llamado de Dios, sino que al otro día se levantó muy de mañana, madrugó. ¿De qué manera nosotros estamos dispuestos a responder
o a obedecer las órdenes de Dios? ¿Con cuánta prontitud estamos dispuestos a hacer su voluntad? Pues si su voluntad tiene que ver con algo amargo, difícil, de quebrantamiento y dolor, nos resistimos, ¿verdad? Por eso cuando yo cuento esta parte que estoy comentándoles es para conectar lo siguiente con la historia. Anoche alguien me dijo a la salida, y no me molesta que me lo haya dicho, tiene toda la razón. Pero yo sé que no suena bien para algunos, pastor, pero usted fue muy cobarde. ¿Quieren que les diga la verdad? Sí. Al comienzo yo me resistí porque es muy duro. O sea, que usted sepa que está siendo acusado de lo que nos acusaron y que usted va a una cárcel, eso da miedo. Yo me le quito el sombrero al que diga, pastor, no, pues a mí no me parece eso tan difícil. Entonces yo estoy listo. A ver, si el Señor preguntara esta noche, hermanos de Sión, tengo una misión. ¿Quién quisiera ir a la cárcel por 9 meses con su esposa, acusado de un delito denigrante, terrible? Tengo una misión allá muy bonita, linda. ¿Cuántos? Levanten la mano, voluntariamente, ¿quién diría? Yo voy. El Señor no me preguntó, porque para las grandes gestas de la fe, Dios no pregunta. Dios tiene un plan. Pero estoy seguro que esa pregunta, si el Señor lo hubiese hecho en la Universidad Adventista, a todos los profesores de la UNAC y a la administración, incluido el rector, ni el decano de la Facultad de Teología, todos yo hubiera dicho Robinson, yo hubiera dicho, como soy, pues lo quiero mucho, digo, de verdad, yo propongo al hermano Betancourt, pero todos le hacemos el quite a una cosa de estas. Así que anoche me dijo alguien, pastor, y yo dije, sí, es verdad, tiene toda la razón. Yo fui temeroso, es que yo no escondo esa parte de la historia. Y yo podría contarla de otra manera, ¿verdad? Y decir desde el mismo instante, Dios me llenó de fe y yo me sentí fuerte para ir y avanzar por el valle de la sombra y del mundo. Yo tenía miedo, yo lloraba. Las primeras noches en esa celda, a pesar de que ya les conté que llegué a una celda cómoda, yo lloraba. Yo duré 5 días sin saber de mis hijas y de mi esposa. No me podía comunicar, no me llegaba un número, no sé qué, hasta que por fin tomé un teléfono interno público y pude oír la voz de mi esposa. O sea, las tormentas más duras son las que no se anuncian. Porque yo recuerdo que ese 22 de abril del 2010 que les estoy contando, era un día soleado, era un jueves. Soleado, perdón, sí quiero decir despejado, no había nubes, pero cuando yo escucho eso de que nos están capturando, fue como si el día se hubiera oscurecido de un momento a otro. ¿Han escuchado ustedes hablar de las tormentas que llegan de un momento a otro, sobre todo en las zonas costeras, verdad? Bueno, en Cali no sé si también ocurre así, pero hay lugares donde de un momento a otro ¡prum!, se nubló y hay una tormenta. Bueno, a nosotros nos cogió de sorpresa. Entonces por eso si me dicen, pastor, ¿y usted por qué tuvo tanto? Porque yo no estaba preparado para esto. Es que Dios no dijo, Hans y Derly, como son los de más fe, los llevo a la prueba. No. Pero Dios sí hizo algo. Nos llevó a través de una experiencia que hizo crecer nuestra fe. Y Dios después me da la oportunidad hoy, 14 años después, de decirles, mire, les voy a contar esta historia para que usted piense en su propio peregrinaje en la vida y usted piense en sus propias pruebas y sepa que como el Señor me acompañó, me liberó y cumplió las palabras del guardián, ¿se acuerda el jefe de la guardia, el capitán? Usted tiene una misión, cúmplala, que cuando la haya cumplido, Dios mismo lo sacará de aquí. Esa es la lección. Esas palabras estaban en la boca de un impío. Pero esas palabras podrían darle el título al libro, no lo he escogido todavía. Pero esas palabras podrían resumir la historia y podría ser el mensaje que tú necesitas escuchar esta noche. Tú que estás a través del Facebook, de YouTube, que estás viendo esta programación. Sé que hay personas conectadas en Estados Unidos, en España. Sé lo difícil que es la vida para un inmigrante. Ahí tenemos a un amigo que quiero saludar, Jorge Herrera. Jorge Herrera está conectado desde Miami. Y si yo lo menciono es porque Dios tiene para Jorge Herrera algo especial en este mensaje, ¿verdad que sí? Y para todos los que estamos aquí presentes. Así que, pues, ¿por qué contarla de otra manera la historia? ¿Y por qué no contarla como fue? Tal vez eso le permite a usted identificarse más conmigo o a mí identificarme más con usted.
Para que no, como él es pastor, entonces él puede tener la fe y de nada me sirvió estudiar teología. Para esta prueba, de nada me sirvió estudiar teología. Es más, yo pensaba que mejor ni hubiera estudiado teología. Es decir, yo decía, pero ¿para qué fui a estudiar teología? Y me dice, pastor, para venir a vivir esta experiencia. Sí, para mí era, lo primero que se me venía a la mente era, es injusto, yo no debo estar aquí, pero porque Dios apenas me estaba abriendo los ojos del proyecto, del plan, del propósito que Él se había trazado conmigo. Ese dolor que tienes, esa preocupación que tienes, esa medicina que no funciona para la enfermedad de tu mamá o de tu hijo, ese trabajo que no llega, esa hoja de vida que has pasado una y otra vez porque quieres guardar el sábado y no te llega la respuesta, esa larga espera, ese silencio de Dios, todo eso tan difícil de digerir, tiene un propósito. ¿Qué quería Dios con Abraham? Estaba preparándolo para ser el padre de la fe y de las naciones, porque es del linaje de Abraham donde se desprende todo el pueblo ¿de qué? De Israel. Y miren entonces cómo Abraham responde. Se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos. ¿Y a quién? Obviamente, no podía dejar a quién. A Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Yo no veo a Abraham titubear. Yo no fui a Abraham, yo sí titubeé, yo sí tuve temor, yo sí tuve mis dudas. Yo sí me escondí. Y usted me está escuchando y tal vez diga, pastor, la verdad yo también tengo miedo, como dice el video por ahí de los muchachos, ¿verdad? Tengo miedo. Y es verdad. Pero es que yo le predico a usted y le comparto este mensaje, no porque usted no deba tener miedo, sino porque el amor echa fuera el temor. Y usted está esta noche, todas estas noches, conociendo una historia que tiene que constituirse en una inspiración para su propia realidad, para su crisis, para el dolor que usted está enfrentando, para el quebrantamiento que usted está experimentando. Yo veo aquí a Abraham inmediatamente seguir la instrucción del holocausto, tenía que haber leña, tenía que llegar a donde Dios le indicó, y dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. ¿Cuántos días pasaron? 3 días, una larguísima caminata. ¿No creen que 3 días fue tiempo suficiente para que Abraham de pronto hubiera recapacitado y hubiera dicho, oye, espere, momentico. Tú me prometes ser el padre de una gran nación, ¿cierto? Dices que mi descendencia será como ¿qué? Y ahora voy caminando a matar a mi único hijo. Abraham lógicamente pudo haber dicho, espere, no, esto no va bien. Pero dice que caminó, no dice que se detuvo, dice que avanzó. Larga, difícil, dolorosa fue la caminata para que Abraham llegara al punto donde Dios le indicó que debía llegar para ofrecer el holocausto. Yo les contaba que la primera noche yo pensaba, el primer día, que iba a ser un día, porque recuerdo, no sé si ya les conté esta parte, el policía cuando nos estaba sacando de la casa, él me dijo, mire señor, yo veo que ustedes son inocentes de esto que los están acusando, no se preocupen, hoy, esta noche hay una audiencia que se llama legalización de captura, o esta tarde, yo creo que ustedes salen libres hoy. Y yo me metí eso en la cabeza, hoy salimos libres, hoy se resuelve todo. Entonces tú quieres que tú le pones fecha de vencimiento al dolor, ¿verdad que sí? Tú le pones una fecha, hasta aquí señor, ya es suficiente. Yo pensaba que iba a ser un día. Y cuando llegué a pasar la primera noche, que el abogado nuevo, no el mismo abogaducho del comienzo, sino el otro abogado, ya el que realmente hizo el proceso, me visitó. Yo recuerdo que la primera pregunta que le hice a mi abogado, ¿cuál fue? ¿Cuándo salimos de aquí? ¿Sabe qué me dijo él? Mire Hans, para serle sincero, por lo menos 4 meses usted va a tener que estar aquí. Yo, ¿4 meses? No. Y recuerdo que la siguiente pregunta que le hice fue, ¿y mi esposa entonces puede salir antes por el tema de mis hijas, del amparo de los derechos? Me dijo, voy a hacer lo posible, pero tal vez no puedan salir hasta mínimo, dijo él, mínimo 4 meses. Para mí eso era una eternidad, hermanos. Entonces piensen en Abraham, qué largo el camino que Abraham recorrió, 3 días. Y yo me imagino que mientras él caminaba, miraba a su muchacho.
Y me imagino a Isaac haciendo ¿qué? Jugando, corriendo, ¿verdad? Con palitos, con un animalito, tal vez se llevó una mascota, qué sé yo. Pero era una caminata para Isaac, era una caminata normal, como la de un niño caminando. Y Abraham sabía la orden: voy a cumplir la orden de Dios, que es sacrificar a mi propio hijo. ¡Wow! Entonces Abraham, al llegar, dijo a sus siervos, que versículo 5: esperad aquí con el asno. Y esta siguiente frase, voy a ir terminando ya para no alargarnos esta noche más de las 8. Esta siguiente frase es una frase que nos permite conocer el talante de la fe y la dependencia que Abraham estaba desarrollando con Dios. Yo diría una cosa: yo diría que 3 días de caminata sirven o para que usted se desanime, o para que usted se rebele contra la orden de Dios, o para que usted ¿qué? Afiance su fe. Una dura y difícil caminata para que al final de esos 3 días tenga Abraham las siguientes palabras en su boca: yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. No podemos pasar rápido por esta frase, ¿verdad? Tenemos que detenernos en lo que está diciendo Abraham y reflexionar. Primero él dice: iremos. Eso es obedecer. Señor, tú quieres que yo suba hasta un punto, allá voy a juntar unas piedras, voy a hacer un altar. Quieres que yo ponga a mi hijo sobre el altar, quieres que yo lo sacrifique, yo voy a ir. Pero yo voy a ir a, en primer lugar, además de obedecer, a adorar. La adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración está conectada directamente con la fe. La adoración es una evidencia de la fe. Cuando nosotros venimos en las mañanas, en las tardes, en las noches a la iglesia a adorar, venimos a decir que tenemos fe, Señor. Si no, esto no tiene sentido. ¿A qué venimos aquí? Venimos ante su presencia, Señor. Venimos a adorarte. Y lo primero que Abraham tenía claro era que subir a ese monte y organizar el altar y hacer todo lo que Dios le había dicho que hiciera tenía que ver con el espíritu de adoración correcto. De hecho, esta es una historia que muchos de los que hablan de música y adoración la usan, ¿verdad? Abraham estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Vas a hacer la tarea como Dios te la mandó, y eso es adoración. Por lo tanto, cantar y toda la liturgia de la iglesia tiene que someterse no a mis gustos, no a como a mí me gusta que suene. ¿Me hago entender? No como se ve chévere la iglesia cuando... No, es como Dios nos enseñó que es la adoración. Y yo creo que eso estoy saliendo un poquitito, un pedacito del tema, y eso rompe esa polémica que hay entre cómo cantar y cómo adorar y cómo modernizar la alabanza, porque los tiempos han cambiado. Pero yo pienso que el Señor no muda, no cambia. Y la adoración tiene unos principios establecidos. Abraham no contradice nada de lo que Dios le dijo que hiciera, sino que va y dice: adoraremos. Y después de que adoremos, ¿qué haremos? Volveremos. Hermano, usted tiene una crisis como la tuve yo. Usted tiene una preocupación que lo ha tenido todas estas noches diciendo: ¿y esto qué me enseña a mí? ¿Y esto para qué me sirve a mí? Aquí está una respuesta: adórale, siga las instrucciones, soporta, aguanta, sigue remando, como es el tema de mañana. Y la promesa es que el Señor te traerá de regreso. Volveremos, ¿qué significa? Plural. ¿Qué estaba diciendo Abraham? El muchacho y yo volveremos. Es como decir: sí, voy a hacer lo que Dios dijo, pero Dios de alguna manera me va a devolver mi muchacho. Resurrección, intervención milagrosa como ocurrió, pero Abraham sabía que algo iba a ocurrir. Y si tú vienes esta noche y vienes mañana y vienes toda la semana, yo quiero que tengas en mente una frase: algo va a ocurrir, como ya ocurrió con 4 personas que vinieron aquí el sábado de noche y entregaron su corazón al Señor. Algo tiene que ocurrir esta semana. Cada que hay en el calendario de Dios una fecha, Sion, la iglesia, abre sus puertas para una campaña, algo tiene que ocurrir. Y Abraham tomó al muchacho, tomó la leña, subió al monte sabiendo que algo iba a ocurrir. Vamos a avanzar. Toma Abraham la leña, el holocausto, la puso. Ahora, es que si me paso un poquitito de las 8 no hay problema, ¿verdad? Miren lo que dice: tomó Abraham la leña. Ya subieron al monte. Ya subieron. Tomó la leña del holocausto
y la puso sobre Isaac su hijo. Que la Biblia tiene una característica, y tiene que ser así, porque si no, como dijo Lucas, tendríamos montones de libros, ¿verdad? Y es que los relatos no logran detallar con minucia lo que pasó, pero aquí tuvo que haber pasado algo increíble, ¿verdad? Puso la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y entonces Abraham respondió: Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Qué proveerá Dios? El cordero para el holocausto, hijo mío. Estas palabras tienen que estar enmarcadas en la Biblia, en su mente, en su corazón, como la inspiración del ideal de la fe. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Voy a terminar. Ustedes saben cómo termina la historia, ¿verdad? Cuando Abraham amarra al muchacho y lo dispone sobre el altar y levanta el cuchillo, viene la intervención de Dios. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Mira, hermanos, una noche de esas primeras noches difíciles que yo pasé, antes de que mi mente se concentrara en la misión, porque como les conté anoche, lo que marcó la diferencia en esta historia fue cuando entendí que había una misión. Eso fue el punto de quiebre de toda la historia. Pero antes de que eso ocurriera, recién me habían entregado la biblioteca. Un día yo tuve un cuadro de depresión. Y de pronto no hablé lo suficiente la otra noche que mencioné la depresión, y no sé si esta noche lo alcance a hacer un poquito, pero yo pienso que debemos ser muy comprensivos con el tema de la depresión y no juzgar a nadie, porque es muy fácil decir: hombre, ya, que es tanta cosa, ¿verdad? Pero es que exagera, ya, levántese, ore, báñese y salga a la calle. Hermanos, la depresión es una enfermedad, es un síndrome. Es una carga demasiado pesada que inhabilita a la persona a veces hasta pararse de la cama o hasta querer tomar los alimentos o asear su cuerpo. Y mucho cuidado con juzgar eso. Y déjenme decirles lo que dije la otra noche, lo voy a repetir. El fenómeno de la depresión es más común de lo que pensamos dentro de la iglesia. Un día, yo recuerdo que entré, recién me dieron las llaves, yo estaba en esa lucha, no había empezado a ver todavía la obra del Señor. Yo me senté en medio de unos estantes de libros del cuarto de la biblioteca, en el suelo, y me puse a llorar. Yo pensaba: mis hijas, ¿saben a mí qué me atormentaba? Que esa semana que nos capturaron, mi hija tuvo el recital de violín. Ellas estaban estudiando violín en la escuela de música de la universidad, chiquititas, sus primeras lecciones. Y una de las noches de esa semana, mis hijas tenían el recital, o sea, terminaban un curso y los papás, ¿qué hacen? Van a escuchar el recital de sus hijos. Entonces mis hijas me dijeron: papi, el martes creo que fue, el martes es el recital a las 7 de la noche. ¿Vas a ir? Y a la mamá: van a ir. Bueno, nos invitaron. Pero yo recuerdo que ese día yo estuve muy ocupado, y cuando llegó la hora del recital, yo dije: no, yo estoy muy ocupado. Yo era el preceptor del hogar de varones, yo estoy muy ocupado aquí, yo ahora no voy a ir, no tengo tiempo. Y no fui. Cuando caemos a la cárcel y cuando yo no tengo la certeza de cuándo regreso a casa, comienzo a valorar esos momentos tan importantes del compartir en familia, que cuando se nos quita la oportunidad, cuando ya no los tenemos, adquieren su verdadero ¿qué? Valor. Entonces yo pensaba en eso, no fui al recital de mi hija. Me importó más mi trabajo, un trabajo que si yo esa noche no voy al hogar de varones, a la residencia universitaria, a tener el culto, a la actividad que yo hacía en las noches de los muchachos, y más bien me voy a estar con mis hijas. ¿Pasa algo en el trabajo? ¿Se cae ese edificio? No pasa nada. En cambio, hubiese estado ahí donde mi hija me quería ver. Todas estas reflexiones venían a mi mente. Yo estoy sentado allí y de pronto llega un muchacho, un preso, otro preso. Me acuerdo mucho del alias, pues yo me acuerdo de los alias. Era alias Buñuelo, perdonen, pero así es en la cárcel, ¿no? Yo tenía otro que llamaba Sobrado de Tigre, mejor dicho, ni les digo. Sobrado de Tigre, no dije otra cosa. Entonces llega Buñuelo y me encuentra ahí. Y yo estoy mal. Yo, Señor, llorando, deprimido, pensando, y se me acerca y me dice:
Hans se sentó al lado mío. Se sentó igual como yo estaba sentado, así con las piernas recogidas. Y ese hombre, curtido de la guerra, porque había sido un tipo que había empuñado las armas, con un conocimiento incipiente de Dios, con lo que hasta el momento él poco había logrado conocer de Dios, se sentó a mi lado y me dio ánimo. Y me recordó el Salmo 23. Y me recordó promesas de la Biblia. Y yo decía, pues yo soy el pastor. Yo estoy sentado aquí, ¿verdad? Y viene otro preso a levantarme el ánimo. O sea, es que Dios tuvo paciencia conmigo. Lo que ocurre después, como dijo Pablo, fue por la gracia de Dios. Es que aquí no hay nada que admirar de lo que tanto mi esposa como yo hicimos. Bueno, mi esposa sí merece. Ojalá ella se anime a escribir. Yo le estoy pidiendo que escriba su parte, que yo la quiero incluir en el libro. Porque el relato que mi esposa cuenta es muy distinto, por la manera como a ella le tocó. Ella fue yo no sé por qué es eso de que las mujeres son el sexo débil. Qué frase tan mal dicha, ¿verdad? ¿Quién dijo que la mujer es el sexo débil? Porque históricamente ha hecho carrera esa frase. No hay una frase más equivocada que esa. No hay invirtamos los papeles, hermano Betancourt. Dediquémonos un día a la casa. Pongámonos a barrer, a trapear, a limpiar, a cocinar y vamos a ver que la labor que la mujer hace es admirable. Muy bien, mi esposa fue muy valiente. Yo esa noche recibí el aliento de alguien que me dijo, levántate. Y nunca olvidaré que ese muchacho, de hecho nos hicimos él se bautizó meses después. Pero hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que esa noche que Buñuelo vino a hablar conmigo, yo recuerdo que él me dijo, Dios te va a sacar de aquí. No tengas duda que Dios te va a sacar de aquí. Un hombre a quien supuestamente yo tenía que animar, vino y me levantó el ánimo a mí. Y terminamos orando juntos. Y terminamos los dos dándonos la mano para levantarnos de allí. De antemano, Dios tenía provisto todo. En este camino de fe que vivimos, donde no alcanzábamos a distinguir en el horizonte la salida, después de 3, 4, 5, 6 meses, se hizo todo mucho más difícil. Alguien me regaló este texto con el que quiero terminar el tema de esta noche. Este es un texto que está por ahí escondidito en la Biblia. Tal vez muchos digan, yo no sabía que ese texto estaba en la Biblia porque no se lee muy frecuentemente. Así que como decía un profesor de la universidad, les voy a dar un testazo. Un texto muy bueno. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén. Pero hermanos, hay que decir amén. Qué textazo, qué texto tan lindo. Creo que este es el mejor regalo que usted se puede llevar en su corazón esta noche. Vamos a volverlo a leer. Así como tú no sabes cuál es el camino de qué. Nadie sabe de qué, de dónde viene, ni para dónde va, ni cuándo llega, ni cuándo se acaba. Pero sabes que está ahí. Ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, ¿verdad? Cuando la mujer está encinta, ¿qué es lo único que vemos? Que su abdomen comienza ¿a qué? A crecer. Y nada más, pero lo que está ocurriendo adentro es la gestación de un milagro. Los huesitos están creciendo, las articulaciones se están formando, los órganos se están consolidando, desarrollando, hasta que nace el bebé. Lo único que nosotros sabemos es que la barriguita crece. Pero él dice, tú no sabes lo que está pasando. Entonces yo te digo en esta noche, la preocupación que tienes, la oración sin contestar, el motivo que te trajo esta noche a la iglesia tiene que ver con este texto, porque al final dice, así también ignoras. ¿Sabe qué nos está diciendo aquí la Biblia? Ignorantes y atrevidos, porque nosotros somos muy atrevidos con Dios. Cuando le hacemos reclamos a un Dios que ve el fin desde el principio, a un Dios que prometió darnos el fin que esperamos, a un Dios que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y de una manera arrogante le estamos preguntando, gestionamos la prueba y le ponemos una fecha de caducidad, y Dios dice, yo soy el que ¿qué? El que hago, ¿qué dice? Todas las cosas, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Dios nos bendiga, apreciados hermanos. Yo en esta noche quiero invitarlos a que decidamos hacer esa caminata que Abraham hizo, que a él le duró 3 días, 3 larguísimos días, y que a nosotros nos puede tomar toda la vida, para que lleguemos a ese monte de fe, donde vamos a cumplir cabalmente con las instrucciones que Dios quiere que obedientemente hagamos. ¿Y cuál es la instrucción de Dios para esta noche? Hijo mío, dame tu corazón, adórame con tu corazón. Quiero esta noche invitar a los amigos que nos acompañan a las visitas. Esta noche estábamos invitando, oramos, anoche estuvo orando Robinson por un amigo de él. Voy a decir su nombre para que oren por él, porque yo espero que él llegue mañana. Él se llama Hugo. Me grabé su nombre porque nos lo encontramos por aquí por la quinta después del culto. A Hugo y a otros más el Señor va a traer. Y a los que están aquí esta noche el Señor dice, ¿dame qué? Dame tu corazón. Adoración con el corazón. Eso es lo que Dios pide esta noche. ¿Alguien quiere decir, Señor, en este camino de fe, yo acepto tu invitación y como Abraham quiero avanzar por fe y no por vista? ¿Alguien quiere decírselo al Señor? Dios te bendiga, Angélica. Dios le bendiga, hermana. Vamos a ponernos de pie todos esta noche, hermanos, porque la invitación no es solamente para los amigos, es para todos nosotros, para todos los que llevamos años y tiempo de ser cristianos. Este tema es atemporal, o sea, no está para una época de la vida. Todo el tiempo Dios nos invita a lo mismo. Tienes que caminar conmigo, tienes que depender de mí, y el avance en la vida tuya tiene que ser por fe y no basándose ni en los sentimientos, ni en los sentidos, ni en lo que vemos, sino únicamente por nuestra fe en el Señor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque has dejado para nosotros el registro de la historia del padre de la fe, Abraham, en un momento dramático de su vida, en el que tiene que caminar durante 3 días hasta el monte Moría, donde tú le dijiste que ibas a sacrificar a su hijo Isaac. Señor, ese hombre durante 3 días reflexionó mientras miraba a su hijo en lo terrible que era tu orden. Pero él tenía la convicción de que te conocía, tenía fe en ti y sabía que tú ibas a hacer provisión del cordero, y así fue. Señor, esta historia es conmovedora porque tal vez a nosotros no nos pasa algo igual. No nos estás pidiendo eso, no nos estás pidiendo el sacrificio de un hijo, pero estás pidiendo el sacrificio del egoísmo, de la indiferencia, del secularismo y de tantas cosas que nos alejan de ti. Esta es una invitación para los amigos que están conociendo de ti, que han tomado estudios bíblicos o por alguna razón vinieron esta noche a la conferencia. Quiere, Señor, que ellos y también nosotros todos pongamos sobre el altar aquello que nos separa de ti. La más importante lección que Abraham aprendió aquel día en ese monte es la dependencia. Jehová Jireh, Jehová proveerá, dijo él, y tú hiciste provisión para el holocausto. Esa dependencia continua, permanente, inaplazable, es la experiencia más importante que el cristiano necesita aprender. Por eso en esta noche recordamos las palabras de Jesús que dijo, sin mí nada podéis hacer, tenemos que depender de Jesús. Padre, matricúlanos en esta materia en la escuela del cristiano. Todos los días, haz lo que tengas que hacer para que podamos crecer y caminar y andar por fe y no por vista. Llévanos a nuestros hogares con tu bendición y tráenos de regreso mañana para continuar la temática en el nombre de Jesús. Amén. Amén.